Bien, empezamos, son las 8:15. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Ana María Crespo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que nos va a hablar del papel del diagnóstico por la imagen en la artritis psoriásica. ¿Cómo, cuándo y por qué? Ana, cuando quieras, puedes empezar. Gracias. Como sabéis, la artritis psoriásica es una enfermedad articular inflamatoria que forma parte de la psoriasis como entidad amplia y que el 30% de los pacientes con psoriasis van a desarrollar la artritis. Pero también hay otras formas de manifestaciones articulares o comorbilidades que son menos conocidas, que se han reportado recientemente, como son pues, el síndrome metabólico, la aterosclerosis, el aumento de riesgos de eventos cardiovasculares, la esteatosis, el tabaquismo, el alcoholismo, la osteoporosis, la depresión y la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa subclínica. Y a menudo se pensaba que era una enfermedad relativamente benigna en el curso, pero en los últimos años se ha descrito como una enfermedad progresiva y cuyo retraso puede ocasionar daño estructural y un deterioro funcional importante para los pacientes. Con las terapias disponibles ahora mismo y la necesidad de tener una estrategia de tratamiento dirigido a una diana, tenemos cada vez más demanda en cuanto a las técnicas de imagen sensibles para detectar estos casos de artritis psoriásica y para hacer un correcto seguimiento. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos que están empleando los reumatólogos? Pues sobre todo lo que están utilizando es una clasificación que es la clasificación de Caspar que se hizo para ensayos clínicos y en la que una enfermedad inflamatoria del aparato locomotor, sea artritis periférica o axial, se clasifica como psoriásica si reúne 3 puntos de la clasificación. Pero esta clasificación ya simplemente con tener psoriasis cutánea ya asigna 2 puntos. Bueno, luego está la historia familiar o la psoriasis previa. Y luego hay otros marcadores importantes que asignan un punto, que son las lesiones ungueales, que pueden ser onicolisis o el pitting, la dactilitis, que es la forma habitual de presentación de la artritis periférica y que tiene que estar documentada por el reumatólogo, y la proliferación osa-yusta articular en las radiografías, que es, digamos, nuestro campo, que se tiene que distinguir claramente de los osteofitos. Y luego, por supuesto, que tenga un factor reumatoide negativo. Nos encontramos con una enfermedad que es muy pleomórfica en cuanto a la manifestación, porque puede ser periférica, puede ser axial, puede debutar como entesitis, como dactilitis o como enfermedad cutánea y ungueal simplemente. Y aquí, si os fijáis, he puesto unas imágenes de afectaciones cutáneas que no son las habituales de la psoriasis en los pliegues de los codos o las rodillas, sino que puede ser, por ejemplo, a nivel umbilical. Esto para recordar los pliegues que son más ocultos en el cuerpo, por ejemplo, detrás de las orejas, también puede ocurrir, el pitting en las uñas o la onicolisis, ¿de acuerdo? Entonces, estas son presentaciones que los dermatólogos reconocen fenomenal como psoriasis y que a nosotros nos van a pasar más desapercibidas probablemente. Este ejemplo es una dactilitis en resonancia. El paciente viene con dactilitis y nosotros encontramos una tenosinovitis importante del aparato extensor del dedo índice, y la resonancia nos está sirviendo primero para tener un registro de la enfermedad y valorar la extensión, pero también para valorar las complicaciones, como en este caso que estamos viendo la subluxación metacarpofalángica. Es una complicación que puede ser habitual en las artritis. En este otro caso de acrodermatitis continua de Alopo vemos la erupción postulosa y estéril. Tiene también la distrofia ungueal importante en distintos puntos. La discontinuidad también es característica de la psoriasis. Y vemos la afectación ósea que corresponde exactamente con el dedo donde tienen la erupción pustulosa. En este nivel vemos la ausencia del espacio articular y la anquilosis progresiva, también a nivel del pulgar de la otra mano. Bueno, estas imágenes son para recordar cómo es una articulación normal, cómo es la sinovitis, por ejemplo, de la artritis reumatoide, donde vamos a ver inflamación de la membrana sinovial, y cómo son las entesitis, que son inflamación en los sitios de inserción de las cápsulas, de los tendones, de los ligamentos. Y entonces estas entesis
que son los sitios de inserción, afecta tanto a la estructura que se inserta, que puede ser la cápsula, la membrana sinovial, puede ser el tendón, puede ser el ligamento, como al hueso donde se inserta, y forman una unidad. Estas entesis se dividen en dos tipos: las fibrocartilaginosas, que son inserciones normalmente en apófisis y epífisis, y las fibrosas, que el ejemplo más claro es en la columna, las fibras de Sharpe, que son la unión de anulus fibrosos del disco al hueso, que es hueso membranoso. Entonces tenemos que recordar que la columna es órgano diana de las espondiloartritis y en especial de la psoriásica por las entesis que encontramos en columna. Bueno, este es un recordatorio del mecanismo por el que se produce la entesitis, en el que hay normalmente un microtraumatismo repetido, produce vasodilatación, hay un fenómeno de inflamación de la entesis, y lo que define a la entesitis psoriásica es la proliferación ósea. Y radiológicamente vamos a tener un patrón muy llamativo y característico de la psoriasis, que es que vamos a encontrar erosiones a la vez que proliferación ósea. ¿Por qué hacemos radiología? Bueno, es el método más barato, más disponible, más accesible, es un registro del número de articulaciones afectadas y podemos valorar el daño articular acumulado. Pero cuando ya vemos cambios radiológicos suelen ser bastante avanzados, como pueden ser erosiones, lisis en las falanges distales, gran destrucción de alguna articulación aislada, el clásico lápiz en copa. Y luego, en cuanto a proliferación ósea, vamos a ver la periostitis desflecada, pero siempre en localizaciones donde hay una inserción, una entesis, y eso va a ser lo más característico. En este caso, por ejemplo, vamos a ver afectación con proliferación ósea en las falanges. Si veis, estas son las inserciones de las cápsulas articulares, a la vez que lisis de la falange distal en el mismo paciente. ¿Vale? Esto es lo característico de la psoriasis. Tenemos lisis a la vez que anquilosis, proliferación ósea a la vez que erosiones. Esto es lo que más reconocemos como psoriasis. En este otro paciente vemos distintos niveles de afectación y sobre todo lo que define la artritis psoriásica en este caso es la presencia de las erosiones vaginales. Algunas erosiones tienen morfología como si fuera la letra omega, que esto también se ha descrito que es definitorio de la artritis psoriásica frente a la reumatoide, que son erosiones en U, como un poquito más abiertas. Y luego también tenemos los espolones y las proliferaciones óseas en los propios tendones o sitios de inserción. En este caso vemos que el paciente debuta en 2010 con una queja probablemente de tendinopatía aquilea y no tiene espolón, y al año siguiente ya aparece la osificación, ¿vale? Para recordar que todos los cambios óseos van a ser un poco más tardíos. El lápiz en copa, que es la descripción clásica de la artritis psoriásica, se debe a la lisis en los metacarpianos, metatarsianos o en las falanges. Ana, ¿Sí? Gemma y Dani, la audiencia dice que se ve un poco cortadas tus imágenes. Gemma y Dani, ¿os pasa lo mismo? Yo la veo abajo se ve un poco cortado, ¿no? Sí. Parece que la presentación es mayor que la pantalla que tenemos. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya te cuento, el problema es que estás presentando en una pantalla más grande de la que estás retransmitiendo por Zoom. Tienes el Zoom en una pantalla y tienes la presentación en otra. Entonces, no sé si sabes cambiar. Es que es un poco complicado esto. ¿Sabes bajar la resolución de la pantalla? No. Bueno. Ver ahora. No, igual. A ver. Es que he cambiado una opción. Vale, verte al Zoom, verte al PowerPoint y baja. ¿Sabes que puedes visualizar como más pequeño al Zoom? Y hacerlo con PDF, Dani. Sí, es una opción también, sí. Ana, convertir el PowerPoint en PDF y... Lo tengo en PDF. Pues hazlo en PDF mejor. Creo que tengo alguna cosa en PDF. Va a pasar lo mismo, seguramente. Pero, a ver, pero entonces pues habrá que bajar. Bueno, estaba comentando que
El lápiz en copa es la lisis del metatarsiano, del metacarpiano, de la falange, y a la vez en el extremo articular contrario vamos a ver una expansión de la superficie ósea como curva a modo de copa. Por eso lo llamamos en español lápiz en copa o en inglés pues pencil cup. Bueno, también hay dos patrones de distribución en la artritis psoriásica, que es el patrón en RAW o en REI. Entonces, esto es un poco lioso. Yo siempre digo patrones en filas o en columnas porque me parece más fácil. Entonces, en filas, pues sería como este ejemplo, la afectación de las articulaciones interfalángicas distales. En mayor o menor medida hay anquilosis y hay lisis. Mientras que el patrón vertical, el patrón en columna, pues sería la afectación dentro del mismo dedo, por ejemplo, y sería más asociada a la dactilitis. Bueno, en cuanto a psoriasis axial, pues a nivel axial está recomendado realizar sacroiliacas como primera modalidad diagnóstica en la espondiloartritis en general. Entonces vamos a seguir esta recomendación y hacer las resonancias si la radiografía fuera negativa. La única salvedad en cuanto a recomendaciones es que pacientes jóvenes con corta duración de la enfermedad y en la que la sospecha va a ser alta, pues se recomienda la resonancia como primera técnica. La radiografía de columna se puede usar para monitorizar los cambios estructurales, aunque ya veremos que ahora ha cambiado un poco el tema y ya no es el objetivo monitorizar cambios estructurales, pero se recomienda que las radiografías sean cada 2 años o más, no hace falta hacer radiografía cada vez que el paciente viene a la consulta. Y bueno, los sistemas de evaluación desarrollados para la espondilitis anquilosantes son los que se están usando para artritis psoriásica. Para sacroileitis hay unos criterios modificados. Para columna también hay otros criterios modificados más recientemente, y luego hay un índice que han realizado específicamente para artritis psoriásica, pero que no se ha impuesto a los demás y todavía no hay consenso sobre cuál es el que habría que usar. En este caso en concreto, que estáis viendo a la derecha de la imagen, el paciente tiene las erosiones, que son la clásica lesión de Romanus, que es una lesión predictora de la formación del sindesmofito como proliferación marginal, a veces paramarginal, que es específica de las espondiloartritis y que hay que diferenciar bien de los osteocitos. Y el patrón radiológico puede ser discretamente diferente de otras espondiloartritis axiales, pues cuando vemos que tiene más afectación toracolumbar, que es más evidente en AP que en la lateral. Esto quiere decir que los sindesmofitos los estamos viendo en el margen lateral, esto es típico de la psoriasis, hay más asimetría y más saltos, no es una enfermedad continua, sobre todo el reconocer bien los sindesmofitos y no confundirlos con osteofitos. Y luego pues la sacroiliitis puede ser bilateral pero asimétrica. En este otro caso vamos a ver proliferación en el margen ventral del cuerpo vertebral. Podemos ver vértebras más cuadraditas, incluso vértebras con una morfología en barril debido a esta proliferación en la íntesis que sería el ligamento longitudinal anterior de la columna. Bueno. Este otro paciente vemos que debuta con una artrosis de la rodilla, es una artrosis en el compartimento femorotibial externo, que bueno, en un paciente relativamente joven de 35 años, pues siempre hay una tendencia a pensar, bueno, pues ha tenido una lesión meniscal, es una artrosis secundaria, una lesión deportiva, pero vemos que a la larga acaba haciendo anquilosis de ambas muñecas, de ambos carpos, cuando han pasado 6 años. Entonces, este caso me gusta sobre todo para enfatizar que cuando nosotros vemos hallazgos radiológicos al principio de la enfermedad, estamos viendo o una enfermedad muy agresiva o una artritis de mayor duración a la que nos está reportando el paciente, y que el daño radiológico normalmente lo estamos viendo en 2/3 de los pacientes en primera consulta de reumatología, que es un porcentaje parece que muy alto. ¿Cuál es el papel de la TAC? Bueno, la TAC sabéis que es el gol estándar para definición de las alteraciones óseas y podría ser muy útil para cuantificar el daño estructural en artritis inflamatorias, pero no la estamos utilizando pues porque primero tiene bastante
componente de radiación ionizante, y luego no vamos a detectar las lesiones inflamatorias agudas, que son las que nos interesan más. Pero es verdad que hay ocasiones en las que no podemos realizar resonancia y entonces sí que estaría indicada la TAC. Y también es verdad que hay localizaciones que son muy complejas en cuanto al análisis con imagen, como son la pelvis o la cintura escapular, en las que la TAC puede ser muy útil. Este es un caso de una paciente de 36 años que tiene una afectación de la primera articulación costoesternal, en la que estamos viendo erosiones importantes y cambios inflamatorios en las partes blandas en las que hemos perdido los planos grasos de clivaje. ¿Cuál sería el papel de la ecografía? Pues casi en todos los ámbitos va a tener indicación para artritis psoriásica periférica, para diagnóstico, para valorar el pronóstico y la monitorización de la enfermedad, porque vamos a ver bien los cambios inflamatorios en los tejidos blandos, en las cápsulas articulares, en la sinovial, en los tendones, en la sintesis. También podemos ver erosiones en la superficie de los huesos y bueno, también tenemos el Doppler que nos va a añadir valor a la hora de valorar cambios inflamatorios, si hay hipervascularización o no, y la distribución de esa vascularización. No tiene radiación ionizante y la mayor limitación sería la falta de penetración en el hueso. Entonces, para las manifestaciones axiales, para el raquis no vamos a utilizar ecografía, pero todas las artritis psoriásicas se benefician en principio del estudio ecográfico. En este ejemplo que mostramos aquí, bueno, pues el tendón de Aquiles está engrosado, vemos cambios inflamatorios en la grasa de Käfer y el estudio Doppler muestra esa vascularización que comentamos con los cambios inflamatorios en la entesitis aquilia. Este otro ejemplo es una dactilitis, el paciente consulta por dactilitis y en la exploración que estamos explorando el tercer dedo estamos viendo tenosinovitis alrededor del aparato extensor. El Doppler es muy ilustrativo en el sentido que vemos un aumento de la vascularización peritendinosa y esta es la lesión que acompaña siempre a la tenosinovitis. Índices o clasificaciones para las entesitis. Bueno, pues a nivel sobre todo de ensayos y de trabajos científicos se están empleando clasificaciones. Yo he puesto aquí dos de las más utilizadas, que son las de Leeds y las de Canadá, pero bueno, que hay muchísimas, la verdad. En cuanto a la resonancia, ¿cuál serían las secuencias que deberíamos realizar siempre? Pues T1 y secuencias con tiempo de repetición largo que sean sensibles al líquido. El T1 para ver baja señal en el edema en los sitios donde hay erosiones precoces, baja señal cuando tenemos derrame y en la espondilitis tardía recordar siempre que la osificación paravertebral puede presentar ya una señal similar a la médula ósea grasa. Las secuencias de tiempo de repetición largo son las que más nos gustan en el sentido de que vemos los cambios inflamatorios en la sentesis y es útil a nivel de la entesitis aquilia plantar, alrededor de la pelvis, ligamentos interespinosos que siempre se olvidan en la columna y bueno, en las esquinas de los cuerpos vertebrales, lógicamente cuando tenemos una lesión de Romanus. Me ha faltado la diapositiva anterior, creo, pero bueno. La lesión de Romanus en la resonancia. Bueno, la lesión de Romanus es, digamos, la primera erosión que aparece en el cuerpo vertebral. Suele ser más en la esquina anterosuperior más que en la posterior, o puede haber una combinación de ambas. Es una lesión que refleja la fisiopatología de la enfermedad, en el sentido de que es la entesitis que se está produciendo en las fibras de Sharpey que está provocando esa erosión ósea. Y fijaros que he puesto las columnas muy pequeñas. Bueno, casi es a propósito porque es que hay que fijarse cuando estamos informando la columna lumbar. Hay que buscar esas esquinas y hay que fijarse. La lesión puede ser aguda, como en este caso, en el que vamos a ver la erosión y vemos hiposeñal en T1, en el T2 vemos un poquito de hiperintensidad de señal e hiperintensidad de señal en el este. Esta sería la lesión de Romanus aguda. No me está saltando las animaciones que tenía, pero bueno, os lo voy a contar un poco sobre la marcha igual.
En este caso es una lesión de Romanos subaguda, en el que vemos la erosión y los cambios de la señal hacia médula grasa. Vemos hiperintensidad de señal en T1, hiperintensidad de señal en T2 y pérdida de la señal del este. Esta es una lesión ya subaguda de Romanos en la que tenemos cambios grasos. Las lesiones pueden presentarse en distintos estadios y pueden ser discontinuas, como en este caso. Entonces tenemos una lesión de Romanos aguda a este nivel, donde en T1 vemos hiposeñal y luego un poquito de edema en el T2, mientras que estas otras lesiones ya muestran cambios grasos tanto en T1 como en T2. Las lesiones crónicas serían erosiones con esclerosis. Lo vemos bien en T1 y en T2 la esclerosis, pero además a veces presentan un frente activo o una reactivación de la señal de la lesión, como sería este caso en el que vemos que tiene un poquito de edema y en la secuencia con TR largo pues ya vemos mejor el edema. La lesión de Anderson, no sé si va a salir la lesión de Anderson porque esta es la primera diapositiva y no me están saliendo las de después, pero bueno, sería la hiperintensidad de señal del disco y la afectación hemisférica de los platillos. No ha salido, me parece. Bueno, la sacroiliitis, es que no va a salir tampoco. La resonancia en la sacroiliitis, sabéis que es más sensible que la radiografía. Y vemos fenomenal cuando tenemos edema óseo, cuando hay irregularidad o cuando hay esclerosis. Pues lo he saltado. Bueno, este es el resumen de las técnicas de imagen. Entonces, en las técnicas de imagen para artritis periférica, cambios óseos, la técnica mejor va a ser la TAC, que os digo que no la utilizamos habitualmente. Utilizamos la radiografía para el registro cuantitativo de las lesiones. Luego, para la espondiloartritis, estamos utilizando como mejor técnica la resonancia por sensibilidad, especificidad y luego que no tiene radiación ionizante. Para la sentesitis, sobre todo ecografía y resonancia. Las dactilitis, la stenosinovitis sería también ecografía y resonancia las mejores técnicas y bueno, la radiación ionizante y el coste de las técnicas ya lo conocéis. Bueno, en el diagnóstico diferencial entran muchísimas cosas. He puesto estos dos artículos de Radiology de Jacobson que están fenomenal y que resumen las dos situaciones más habituales. Empezaríamos radiológicamente, pues si tenemos un pinzamiento articular y vamos a ver simetría, vamos a ver erosiones, vamos a ver inflamación de partes blandas, vamos a ir a un síndrome inflamatorio. Y si vemos osteocitos, vemos esclerosis y asimetría, nos vamos a ir hacia un cuadro degenerativo. Y luego lo que os decía, entran muchísimas entidades en el diagnóstico diferencial, pero quería poner un caso en el que se ve claramente que los pacientes con psoriasis pueden tener psoriasis y cosas que no son psoriasis, como por ejemplo en este caso, en el que tenemos pinzamiento del espacio de las articulaciones interfalángicas distales en todos los casos, con el signo de la gaviota, que es más de la osteoartritis o la artrosis convencional, que es lo que tiene el paciente en el segundo y tercer dedo, mientras que en el cuarto dedo estamos viendo erosiones. Esto es lo que define específicamente a la artritis psoriásica. Veis la correlación con la presentación clínica. Este es el dedo que tiene más inflamación de partes blandas y tiene la afectación ungueal asociada, y esto es lo realmente interesante. Cuando vemos pacientes que tienen psoriasis, definir si la afectación ósea que estamos viendo es artritis psoriásica o es otra cosa, porque puede ser artrosis, puede ser artritis reumatoide, puede ser otra cosa. No tiene por qué ser siempre la artritis psoriásica. La artritis psoriásica tiene unos criterios específicos de imagen. ¿Cuáles son los retos que tenemos en esta patología en concreto? Bueno, primero el diagnóstico precoz, que es lo que estábamos comentando, son pacientes que al final van a tener un deterioro funcional. Luego los reumatólogos están en el tema de la elección del tratamiento y la pauta adecuada, porque cada vez tienen más recursos, y en la definición del objetivo del tratamiento.
Y ahí entramos luego nosotros a evaluar qué respuesta ha tenido el tratamiento y en el seguimiento del paciente. En cuanto al diagnóstico precoz, digamos que el objetivo que deberíamos tener sería detectar qué pacientes con psoriasis están en esa fase de transición o van a desarrollar artritis psoriásica. Y en este sentido hay un trabajo muy interesante de Fagoti que lo que hace es comparar los hallazgos en ecografía en pacientes normales que están en verde, en pacientes con psoriasis solo, que son los que están en la columna de amarillo, y pacientes con artralgia en psoriasis, artralgia no estudiada, hacen la ecografía y valoran lesiones ecográficas inflamatorias o daño estructural, digamos las erosiones óseas y la proliferación ósea. Entonces, lo que han visto en este trabajo es que hay pocas diferencias cuando hablamos de sinovitis o de entesitis, pero que sí que hay diferencias significativas cuando el paciente presenta tenosinovitis. Estos pacientes con artralgia subclínica que presentan tenosinovitis son los que van a probablemente desarrollar la artritis psoriásica en un periodo breve. Mientras que cuando encontramos ya proliferación ósea ya tampoco hay diferencias significativas entre estos tres grupos de pacientes que os comentaba. Y esto es un poco el resumen de otra publicación que presentan. Los que interesa detectar son pacientes con psoriasis, con entesitis o tenosinovitis, que son pacientes que están en atención primaria o en consultas de dermatología, pero que no los está viendo el reumatólogo en principio. En cuanto a la elección del tratamiento y la pauta adecuada y la definición del objetivo de tratamiento, pues fijaros, al principio en lo que consistía el tratamiento era en aliviar el dolor. Los pacientes con psoriasis que desarrollaban artritis no tuvieran dolor. Y este es un ejemplo de un paciente relativamente joven que en 2010 empieza, digamos, el proceso diagnóstico con la primera consulta de reumatología y no vemos cambios en las radiografías de ambas manos, y 6 años después ya presenta anquilosis en la interfalángica distal del dedo índice de la mano derecha. Entonces es un paciente que lo hemos estado siguiendo en el hospital, pero que ha desarrollado una deformidad y que funcionalmente puede tener una trascendencia. Pues ahora el tratamiento lo que intenta es conseguir que los pacientes no desarrollen esa artritis con secuelas que nosotros radiológicamente identificamos también. Y luego, en cuanto a la evaluación de la respuesta al tratamiento, pues actualmente lo que se está haciendo en la práctica asistencial son escalas, que son el DAXA, que se especifica para la psoriasis, o el BASFI o el BASDAI, que son escalas de espondiloartritis, pero idealmente debería ser un control por ecografía o resonancia. Pero para hacer un control por ecografía, pues previamente tendríamos que tener la aceptación inicial, ¿no? de esta. Entonces, ¿por qué es interesante el tema de la ecografía? Porque con el Doppler vamos a valorar efectivamente el patrón de vascularización, aparte de otros datos morfológicos que podemos tener y que podemos comparar, como son el grosor tendinoso, la presencia de rame, la presencia de espolones. Pero realmente ahí sí vamos a tener los radiólogos un campo de acción importante. Bueno, este es el artículo que ha salido en Insights into Imaging, que lo tenéis en libre acceso y que está a vuestra disposición. Y quería terminar la sesión pues dando las gracias a los coautores de este artículo, que son el doctor Jesús Sanz de la Clínica Puerta de Hierro, a la doctora Darifer Freites y Zulema Rosales, que son de reumatología del Hospital Clínico, a la doctora Lidia Basolo del Grupo de Investigación de Reumatología de la Fundación del Hospital Clínico, y al doctor Juan Arrazola, que es el jefe de servicio de radiodiagnóstico del Hospital Clínico, y por supuesto a todos mis compañeros en el hospital. Y bueno, y para terminar, felicitar a todas las radiólogas que mañana es su santo, en especial a la doctora Mercedes Tuñón y Merche Roca de Zaragoza. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, muchas gracias, Ana. Hay varias preguntas. Mira, el doctor Pedraza te pregunta que, bueno, en la audiencia tenemos muchos compañeros de medicina nuclear. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de la gamografía PTC o PTRM en la valoración de los pacientes con psoriasis?
De la gammagrafía. Bueno, de las pruebas de medicina nuclear. Ah, En general, o sea, vale. ¿qué experiencia tienes tú? Nosotros en el hospital tenemos un PET-TC desde hace, bueno, muchísimo tiempo. No voy a decir desde cuándo para no equivocarme, pero tenemos mucha experiencia en el hospital en cuanto a PET-TC. Lo que ocurre en nuestro hospital es que está dedicado fundamentalmente a oncología, como es lógico, y el tema de las artritis son hallazgos incidentales. Entonces, en ese sentido no es un tema menor, porque claro, son hallazgos incidentales y tengo que decir que el Hospital Clínico tiene buena colaboración entre el Servicio de Medicina Nuclear y el Servicio de Radiodiagnóstico, porque hay un radiólogo que está dándoles apoyo al Servicio de Medicina Nuclear, que en este momento es mi compañera Marta García. Y entonces es la persona que se encarga de resolver sobre todo estas dudas a nivel nuclear. Y sí que es verdad que es un hallazgo incidental bastante frecuente. El problema que tienen siempre es el tema del metabolismo de la glucosa marcada, porque como es un radiofármaco que se afecta por la actividad física y bueno, la actividad física que a veces es laboral o bueno, la actividad física en general, pues a veces es difícil establecer lo que es un hallazgo incidental, lo que pensamos que es artritis, lo que pensamos que es una entesitis por práctica deportiva o laboral. Y entonces al final tengo que realzar un poco el papel del radiólogo en el sentido de que la presencia de erosiones en la TAC es lo que realmente nos está apoyando el diagnóstico. La presencia de erosiones, la pérdida de los planos grasos en la TAC es lo que realmente nos está apoyando el diagnóstico. En las casos de medicina nuclear, en mi opinión, vamos, no lo sé lo que dirán los nucleares. No, sí, sin tu opinión. Otra pregunta que no puede faltar es, bueno, el tema de la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de la inteligencia artificial en la valoración de la radiografía o la resonancia? Si tienes experiencia en el tema, ¿tenéis algún software o alguna cosa de inteligencia artificial? Bueno, pues yo no soy experta en inteligencia artificial, es lo primero que voy a decir. Puedo decirte que en nuestro hospital estamos colaborando con unos proyectos que sí que son de inteligencia artificial, que son un proyecto de la Complutense de COVID, que me imagino que habéis visto publicaciones sobre el tema. Y bueno, en este sentido, pues la colaboración se basa en un proyecto de investigación que lleva un físico y luego está participando en el servicio de radiodiagnóstico y es sobre todo para radiología torácica lo que estamos haciendo. Luego tenemos otras vías de colaboración en cuanto a inteligencia artificial, que es en neuroradiología. Están colaborando a nivel de estudios para esclerosis múltiple en cuanto a segmentación de lesiones y en este sentido sí tenemos una pequeña, voy a decir, y modesta unidad de un pequeño laboratorio de imagen en radiodiagnóstico para el tema de todos estos proyectos que estamos desarrollando, digamos, dentro del servicio. Luego también estamos colaborando con los internistas del hospital que también están desarrollando otro algoritmo de inteligencia artificial y que lo están, digamos, implementando los internistas sobre todo, pero ya incluyendo otras variables que no son solo la radiológica para pacientes con COVID, que también tiene otra vía de imagen por ahí. Y nosotros ahora estamos en el tema de la lectura de radiografías con otro software que, bueno, estamos ahí un poco como empezando en este sentido. Pero vamos, estamos empezando en todos los sentidos y lo que sí que os puedo decir a nivel de usuaria, os puedo decir que la carencia fundamental que estamos detectando para aplicar algoritmos de inteligencia artificial en resonancia, que digamos es el campo que a mí más me interesa, es la falta de estandarización de los estudios. Lo que nos están pidiendo los ingenieros es que los estudios tengan siempre el mismo protocolo. Y esto que, bueno, parece una perogrullada,
pues no lo es. Incluso en la columna, que yo creo que es el protocolo que más se repite en todos los hospitales y en todos los servicios, pues hay variaciones. Entonces deberíamos estar, digamos, haciendo todos la misma secuencia con el mismo tiempo de eco, el mismo TER, la misma repetición. Y esto sería realmente lo que nos daría consistencia, como lo dicen los americanos, para poder hacer realmente estudios o trabajos de inteligencia artificial. Puede ser muy interesante en la resonancia de cuerpo entero, que ahora mismo nosotros estamos haciendo resonancia de cuerpo entero solo para pacientes con mieloma o pacientes con gammopatía monoclonal y pacientes pues, con algunos tumores que no tienen captación en PET, como es el liposarcoma mixoide, cosas así muy específicas, pero para cuerpo entero podría ser muy interesante en la artritis el tener secuencias de difusión que pudieran ser interpretadas, porque ahora mismo en morfológico no nos podemos apoyar en la difusión para las artritis por el problema de que plantea siempre la superficie curva del hueso en cuanto a la secuencia de difusión. Y luego vuelvo otra vez a lo mismo, la estandarización, o sea, el ponernos de acuerdo los radiólogos en el factor B que tenemos que emplear sería muy, muy interesante. Vamos, sería definitivo. Muy bien, mira, ligando esto de los protocolos, el doctor Pedraza te pregunta sobre el protocolo idóneo RM para las articulaciones sacroiliacas. Y el doctor Cay Vilanova también te pregunta, que más o menos lo has contestado, el papel de la difusión en RM en la monitorización de este tipo de artritis. ¿Qué opinas? O sea, el protocolo de la sacroiliitis y el papel de la difusión. El protocolo de la sacroiliitis, hace unos años ya que tenemos un consenso que está publicado por la Sociedad Española de Reumatología y de Radiología, en el que participa el doctor Narváez, el doctor Ángel Bueno y Pepe Martel. Y bueno, y yo lo pondría como referencia, pero vamos, que habéis visto que hay muchísimas escalas, muchísimos protocolos, muchísimos índices, y yo creo que lo fundamental es al final que haya un consenso. O sea, yo como radióloga puedo decir que menos mal que tenemos el estándar DICOM, porque es que si no nos volveríamos locos, pero que lo fundamental es que haya un consenso y que sigamos las guías que nos están dando desde las sociedades. También tengo que decir que hace un año largo la Sociedad Española de Músculo Esquelético también sacó una propuesta de guías de actuación que está muy bien y que es lo que deberíamos de intentar todos, homogeneizar, estandarizar para tener luego poder compartir y poder suministrar realmente datos a esas redes de inteligencia artificial que queremos crear, pero que tenemos que estar concienciados con la estandarización. Entonces, os recomiendo el trabajo de Narváez y de Ángel Bueno para la sacroiliitis en concreto. Y luego la otra pregunta, no me acuerdo qué era. El valor de la difusión para monitorizar los pacientes con artritis. El valor de la difusión, complicado. Porque estamos aquí, a diferencia del mieloma, por ejemplo, ¿no? Que es donde hacemos cuerpo entero y vemos la difusión, y nos sirve fenomenal de guía, porque ya lo que está restringiendo la difusión ya es donde tiene la lesión, y nos sirve fenomenal esa secuencia. Pues tenemos problemas técnicos por el tema de la superficie curva. Entonces yo en resonancia de cuerpo entero no me pondría a hacer artritis, sino que haría un poco el tema del estudio dirigido, ¿no? Por articulaciones, donde ahí sí realmente podemos utilizar la secuencia de difusión más optimizada, con un filobio más pequeño, y va a ser todo más homogéneo, y podemos salvar sobre todo ese tema de la superficie. Lo que ocurre también es que estamos comparando una técnica que es la resonancia, que bueno, es la que nos gusta a muchos, la resonancia, con otra técnica que es la ecografía, que no tiene ese problema, porque nosotros en ecografía podríamos hacerle la ecografía al paciente de todos los sitios donde nos dice que le duele, o
estandarizado de las entesis que incluye el sistema de clasificación del ICS o el otro, el de Canadá o el que sea, y podemos hacerlo y tenemos unas imágenes buenas y si utilizamos el Doppler tenemos una información muy valiosa. Entonces estamos comparando dos técnicas que no tienen nada que ver la rentabilidad práctica que damos. Que yo creo que llegará la inteligencia artificial a la resonancia de cuerpo entero y lo haremos todo así, pero que de momento la ecografía está fenomenal. Y luego también la ecografía tiene otra ventaja y es pues que estos pacientes que vamos a ver en ecografía, luego los podemos seguir. Y ahí es un poco donde podemos ejercer una labor, digamos, de enlace, a lo mejor con la atención primaria o con la dermatología a la hora de hacer un screening de alguna manera y seleccionar pacientes que tienen que ir o no a reumatología. Creo que ese es un papel importante. Y luego, por otra parte, en ecografía se están publicando muchísimas cosas por parte, sobre todo, de los reumatólogos que tienen un interés en este tema tremendo, como es el tema de qué lesiones son más predictoras de artritis psoriásica, ¿no? Y en este sentido hay una publicación de una reumatóloga, de Cristina Maciá, del hospital, a ver que no me equivoque, me parece que es el Severo Ochoa de Leganés, que ha hecho su tesis doctoral sobre eso. Y es una publicación en el sentido de la importancia que tiene la tenosinovitis, no del aparato flexor, sino del extensor del dedo, el extensor. Entonces, el extensor del dedo lo asimila a las entesitis. Es un trabajo muy bonito, tiene varias publicaciones sobre ello y luego tiene el mérito de estar haciendo de su práctica asistencial, pues estar aportando cosas a nivel general. Mira, en relación a la ecografía, lo que estás comentando, la doctora Victoria Farrió te pregunta la utilidad de la elastografía ecográfica en monitorizar y valorar la actividad de la enfermedad. Si tienes experiencia con la elastografía. No, yo en este campo de la elastografía no tengo experiencia. La persona que, digamos, que yo tengo de referencia para esto sería Merche Roca, de Zaragoza, que sí que hace elastografía. Y bueno, yo entiendo que al principio se ha orientado más la elastografía hacia patología deportiva, roturas tendinosas, pero evidentemente el campo de acción incluye esto y puede ser muy interesante, claro. Muy bien, yo tengo una pregunta sobre lo que has contado de la lesión de Romanus, que a veces vemos esta alteración, ¿no?, del Shiny Border Sign en uno o dos niveles sin contexto de enfermedad inflamatoria. ¿Qué valor le das? ¿Siempre lo informas, aunque lo veas solo en un nivel, en una esquinita, o lo tienes que poner en el contexto y valorar con todos los otros datos? Bueno, yo creo que en general con los hallazgos incidentales que nos encontramos en resonancia siempre hay que levantar la liebre. O sea, yo hago más patología de aparato locomotor y, pues, por ejemplo, en las pelvis nos encontramos quistes anexiales, pues hay que levantar la liebre porque el que va a recibir tu informe te ha pedido probablemente un estudio de columna, de cadera, de lo que sea, y no está esperando encontrar patología de otro tipo y no está buscando esa patología. Entonces, la liebre hay que levantarla. Y luego el tema de la lesión de Romanus es que es tan específico de la espondiloartritis que es que es obligado decir que tiene la lesión de Romanus. Es obligado. Otras cosas que se pasan mucho en los informes de columna es el tema de otros ligamentos, ¿no? Cuando vemos el edema en el STIR, pues en el ligamento posterior, en el interespinoso, eso también hay que decirlo, es que es muy específico, es que la columna entera todas las inserciones ligamentosas son entesis. Y hay que decirlo pues porque la persona que está mandando el estudio, por ejemplo, los traumatólogos piden muchísima resonancia de columna por lumbalgias, ¿no? Pues no están pensando en artritis de ningún tipo, hay que decirlo siempre. Otro sitio donde no se reporta y que a veces se minimiza incluso es el tema de la cadera, ¿no? Las inserciones de los glúteos, la trocanteritis.
Muchas veces dicen, no, es una trochanteritis, bueno, pero lo tienen los dos lados, bueno, no es importante. Bueno, pero es que para esa persona puede ser un dolor incapacitante, entonces hay que reportarlo siempre. Y luego los traumatólogos, por ejemplo, que hacen artroscopia de cadera, pues sí nos dicen, a mí me han dicho ya alguno que las lesiones del ligamento del tendón glúteo medio, hay roturas del glúteo medio, roturas parciales, incluso roturas completas, que se han pasado, en resonancia. Entonces son cosas como increíbles, pero que la trochanteritis es muy común y corriente, pero la trochanteritis es una entesitis. Tenemos que mirarla como tal. Luego, otro sitio donde podemos encontrar hallazgos incidentales, la resonancia de abdomen en el Crohn, ¿no? O en la entero-RM. Pues hay radiólogos expertos en abdomen que pueden ver cosas en la columna, en las ilíacas, y que, vamos, yo creo que realmente el radiólogo que aporta calidad al informe es cuando informas cosas además de la patología específica a la que te están dirigiendo. Ahí es donde le damos calidad. Muy bien. Bueno, muchas gracias. La doctora Mercedes Tuñón te felicita por tu buen trabajo y trayectoria y que lo explicas todo siempre muy claro. Bueno, ya son las 9. Paso a la palabra al doctor Pedraza para que concluya la sesión. Muchas gracias. Gemma, si quieres, Sí. la doctora García ha hecho otra pregunta en preguntas y respuestas. No sé si lo ves abajo, la doctora Ana Isabel García. ¿Lo puedes leer? No. La doctora García te lo dice: felicidades, Ana, qué buen trabajo. Felicidades a los organizadores. Siempre Ya lo veo. contestando así. Sí, vale, ya está. Vale. Bueno, gracias, Ana. Bueno, Gemma, muchas gracias por tu moderación y Ana, ha sido impresionante. Impresionante. Entonces yo que me cuesta muchísimo resumir porque has dicho tantas cosas, yo creo que vamos a tener que mirarnos todo de nuevo tu vídeo, tu podcast y tu todo, o sea que va muy bien. Entonces yo creo que diría, para resumir, que la clave es el 3. Nos has dicho que necesitamos 3 signos para definir artritis psoriásica, nos has dicho que el 30% de los pacientes con psoriasis van a hacer artritis psoriásica y después nos has puesto 3 deberes. Para resumir, has dicho, señores, por favor, pónganse de acuerdo para estandarizar el protocolo técnico. Señores y señoras, doctoras, por favor, el informe estructurado intenten hacerlo más o menos igual. Y entonces nos has dicho, oye, intentemos, sobre todo, predecir la respuesta al tratamiento. Has dicho muchas más cosas y que a lo mejor tenemos que, aparte de las escalas, utilizar la eco, utilizar la reso, aparte de miles de cosas. Pero yo creo que nos has animado a hacer bien el informe estructurado, has hablado maravillas de que, por favor, no dejéis de informar la lesión de Romano y los hallazgos incidentales. O sea que muy bien, muy bien. No sé si quieres añadir algo a este mini resumen, Ana. No, que muchas gracias a vosotros. Y que he dicho muchas cosas con la mitad de fotos. No me ha salido. Bueno, el PDF lo tienen, el PDF sale todo. O sea que los que no hayan visto aquella reso de artritis psoriásica, lo tienen en la sacroiliaca, lo tienen en el PDF. O sea que lo pueden encontrar perfectamente. Fenomenal. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Solo recordar a la audiencia que mañana tenemos también otra sesión de la plataforma. Tenemos a Manel Cubero que nos va a hablar cómo optimizar bien nuestro protocolo de Doppler en la ecografía y están todos invitados. Que tengan todos un buen día. Nos vemos mañana. Gracias a todos. Adiós.